donde tiene elementos que evidentemente no conforman. No conforman. Y en este contexto, este es uno, el tema de los senadores y sus fueros, y otros tantos, como la rehabilitación o la posibilidad de que haya una segunda posibilidad para los gobernadores que terminen su mandato. Todo esto tiene que discutirse. Pero la política, en este juego de no quiero por esto, no quiero por otro, porque no le quiero dar la reelección al que está ahora, y acá y el otro, mete todo en la misma bolsa. Y esto no lo tocaron los legisladores. Y este también es un tema. Hubo que llegar a través de una instancia que no es un atajo, es porque como lo plantea el doctor Jorge Barraguirre, que creo que me está escuchando en este momento, es una medida que permite adecuar a la provincia de Santa Fe a la realidad de la República Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque esto se planteó ante los diputados y senadores varias veces y hasta que lo toma Alejandra Pautazo, hace cosa de casi mes y medio, 2. Y ella empieza a plantearlo al aire. A plantearlo al aire. Y muchas veces nos ha pasado que muchas cosas que decimos acá, y estamos agradecidos además que esto pase, mucha gente que no se escucha, después lo toma y lo lleva en distintas instituciones, estratos, o donde sea como un planteo. Y está bueno. En este caso, Giustiniani con Gonet lo plantearon y del otro lado, el presidente del Tribunal Electoral, que además es presidente de la Corte Suprema, el doctor Daniel Herbeta, se lo pasa al procurador para que lo evalúe. Y yo digo, diciendo el padre de la criatura, porque acá hay horas y horas y horas de análisis. ¿Para qué? Para sortear cualquier duda, para adecuar la medida, la decisión, para esto que se aconseja como dictamen desde la Procuración, tenga un sentido válido. Así que la primera pregunta es para el doctor Jorge Barraguirre, es también la primera felicitación de nuestra parte por el enorme trabajo que realizó o que realizaste. Jorge, doctor, bienvenido, gracias, buen día, estamos en aire de Santa Fe. Muchísimas gracias, Luis, para usted y toda la audiencia. Muchísimas gracias también por el halago inmerecido, pero muchísimas gracias igual. Bueno, no es que le voy a permitir, este es un equipo. Y que la pregunta la haga yo, o la haga Alejandra, o la haga cualquiera de los integrantes del área digital que también fueron siguiendo esto, es lo mismo. Así que Ale, como... Bueno, gracias Luis, buen día para todos. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Alejandra. Bueno, la primera pregunta es si tiene hijos en edad de votar, entre 16 y 18 años. No, ya lo pasaron los chicos míos, las chicas mías y mi hijo ya lo pasaron. Pero ya votaron, tuvieron la oportunidad de votar a nivel nacional en estos 10 años que está la ley. Sí. Como adolescentes... Pilar tiene 30, claro, ya están más grandes. Y Manuel cumple... En realidad le estoy dando ya, adicionando lo que cumplen este año. Porque la verdad que estamos hablando de un universo muy grande de jóvenes, de estudiantes, porque son todos, estamos pensando en chicos estudiantes secundarios, ¿no? Que van a poder votar en Santa Fe. ¿Y qué fue lo que definió en términos, no diría jurídicos, para que la gente lo entienda más también, o tratando de bajarlo al llano, qué cosas hicieron que el dictamen finalmente sea favorable para habilitar el voto joven en la provincia de Santa Fe? ¿Qué es lo que terminó de cerrar la idea? Sí, lo que básicamente uno siempre hace análisis, uno no se puede desprender del análisis jurídico, ¿no? Pero lo que termina de definir, si usted quiere, que son las interpretaciones por vía de reducción al absurdo. Entonces, esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, si los adolescentes mayores de 16 años pueden votar o no pueden votar. Y es lo que yo llamo en un pequeño capitulito de mi dictamen, la ironía de vivir en Santa Fe. Entonces usted no puede vivir desacoplado de una realidad con el resto de las provincias argentinas, con la ciudad autónoma y con la nación argentina. Porque se da esta paradoja, que yo la llamo, digamos, una especie de federalismo patológico,
donde todos estos chicos y estas chicas pueden votar, por ejemplo, propuestas o pueden evaluar propuestas como terminar con la moneda nacional, terminar con el peso, cerrar el Banco Central, tener determinadas alianzas internacionales de Argentina, votar determinados modelos macroeconómicos, ¿sí? Y después no pueden votar a un intendente para que le hagan cordón cuneta donde viven, donde sufren, donde se desarrollan, donde sueñan. Entonces me parece que esa tensión que hay entre votar modelos económicos que impactan profundamente en sus vidas, pero no pueden votar democracia de proximidad, a mí me parece que es patológico. Eso es lo que uno tiene como intuición, más allá después de cómo esa intuición se puede llevar al plano de lo jurídico constitucional. Y lo que hicimos, me parece, con el tribunal es llevar esta intuición al plano de lo jurídico constitucional sin generar una, yo le diría, tensión innecesaria sobre una constitución que nos está quedando a veces demasiado chica frente a la dinámica que tiene la Constitución Nacional, la dinámica que adquiere el orden jurídico con los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Digamos, eso es lo que me parece que es definitorio. No sé si lo pude expresar claramente, Alejandra. Clarísimo, y sobre todo también porque que el procurador de la Corte también esté marcando, digamos, además está en el dictamen esto de un federalismo patológico y demás, ¿no? Pero que el mismo procurador de la Corte, un hombre que está empapado de cuestiones jurídicas, esté planteando que es otra manifestación de lo atrasada que está en nuestra Constitución provincial, es importante también. O sea, es como un síntoma del atraso que tiene hoy nuestra propia Constitución. Lamentablemente es así. Hay algunas cosas, sí, yo creo que me parece que muchos gobiernos, yo recuerdo hace ya 20 y pico de años la Facultad de Derecho frente a una iniciativa durante el primer gobierno del ingeniero Bey, que había convocado a las universidades para que todos expresemos. Yo venía de trabajar como asesor en la Constituyente del 94. Y la facultad me pidió con un cuerpo de profesores que presentemos un dictamen que se le presentó al ingeniero Bey. Y desde aquel entonces vienen fracasando los intentos, es decir, creo que hay una toma de conciencia. Tal vez nos falta un poquitito más de darnos las seguridades necesarias como para entrar en un proceso de reforma constituyente. Esto me parece también tiene relación con lo que yo digo en el dictamen, que no se puede ver también estos procesos de interpretación, primero como enmienda, de que no estamos reformando la Constitución, porque la Constitución no prohíbe hacer lo que hizo el Tribunal Electoral. Hay un bloque de derecho federal que en realidad lo está mandando, que lo ordena, y se dan también una serie de restricciones para que no estemos tentados a una especie de constitucionalismo a la carta. Claro, entonces a mí no me gusta la disposición constitucional y entonces yo la desecho. Digamos, esto me parece que, si usted me permite, digamos muy rápidamente, hay dos ámbitos muy claros que tienen todas las constituciones, que es el ámbito de los derechos y el ámbito de la regulación del poder. Una es la parte que se llama dogmática y otra que es la parte orgánica. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es solamente interpretar la parte dogmática de la Constitución provincial a la luz de la parte dogmática de la Constitución nacional y los tratados internacionales. De tal manera que no se puede, y por ello esto lo reitero, lo quiero dejar muy en claro, no se puede llevar este tipo de interpretaciones a una reforma constitucional del poder. Eso es intocable, porque el federalismo nuestro impone una serie de derechos mínimos en el plano de los derechos, y ahí se tocan las constituciones. Es como si usted tuviera dos cuadrados, hay un cuadrado básico, que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y arriba usted erige la Constitución provincial, ¿sí? Ahí los derechos se tocan, ¿sí? Usted no puede bajar con la Constitución provincial el piso que
que tienen los derechos federales, Claro. ¿sí? O la legislación común. En cambio, en el orden del poder, ahí nosotros somos soberanos. Ahí nunca los constituyentes originarios de Santa Fe y del resto de las provincias delegaron poder a la nación. Nosotros podemos tener cualquier tipo de institución, salvo las restricciones que impone el artículo 5 de la Constitución Nacional. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. No es constitucionalismo a la carta, no estamos inventando, estamos simplemente tratando de ordenar dos órdenes que tienen que ser compatibles y en el cual uno es superior al otro. Clarísimo, clarísimo. Ahora sí lo dejo de nuevo con Luis. Bueno, Gracias, Ale. ¿qué siente en este momento, doctor? Que esta Santa Fe, esta provincia, se iguala con el resto. ¿Piensa que esto también puede ayudar a que esta Constitución, que hay que ayornarla, no cabe ninguna duda, y que quizás por algunas razones que cada uno podrá sacar como conclusión, todavía no se realizó, porque hay distintos puntos que se han ido tocando? Bueno, el pedido que está Corte Suprema, que también le llegó a usted, doctor, con respecto al caso Traferri, que también se expidió en aquel momento. Es decir, son demasiadas situaciones. El tema de la posibilidad de que vuelvan a participar los gobernadores para un nuevo periodo. No, da la sensación de que ahí está el punto. Es decir, todo esto deriva en una cuestión. Nuestra Constitución debe ser revisada. A lo mejor para cambiar solamente 4 o 5 cosas, o no, eso lo dirá después los que tengan que estar encima. Pero esa sensación, ¿a qué lo lleva? Yo lo que diría, Luis, es lo siguiente. Creo que mi sensación es que hemos tratado de reconciliar, como le decía un poco Alejandra, el orden de los derechos, ¿no? Es decir, tratando de llevar cierto orden o de mantener cierta supremacía constitucional federal por sobre algunas disposiciones. Yo le diría ni siquiera por sobre, porque eso parecería ser, digamos, de que hay una tensión, y acá la verdad que no veo ninguna tensión. Acá lo que veo es una relación de complementariedad. Podía haber una relación de tensión en el caso que usted citó, que es el caso del senador Traferri. Ahí podía haber una tensión y entonces se imponían los tratados internacionales, en mi modesta opinión. Pero acá hay una relación de complementariedad. Y lo que estamos afirmando, estamos tratando de especificar, dar ciertos detalles, ciertas líneas interpretativas, si usted quiere, más sofisticadas, acerca de la relación de complementariedad que tiene la Constitución Federal, el bloque de legalidad, el bloque de constitucionalidad federal con el propio, ¿sí? Y por otro lado, la segunda pregunta, yo creo que no, que esto me parece que no impulsa, me parece que No. la dirigencia política santafesina, también en mi modesta opinión, me parece que es una dirigencia muy madura, que ya lo que le decía, digamos, se han tenido muchísimos intentos, y a lo mejor está faltando alguna puntadita final como para ingresar a un proceso constituyente que nos permite de alguna manera tener la Constitución que nosotros merecemos o queremos tener. Pero esa es mi visión general del proceso de reforma, que es un proceso maduro, que ha ido madurando a lo largo del tiempo, y que nosotros lo que estamos proponiendo desde el Tribunal Electoral, por lo menos yo desde la Procuración Fiscal, y el Tribunal desde su propia posición de autoridad electoral máxima, es establecer estas relaciones de complementariedad que hay entre unos derechos otorgados a nivel federal y a nivel de legislación común, y los derechos nuestros, sobre todo porque, déjeme decirle esto por último, hay una llave que los constituyentes del 62 dejaron siempre abierta, o si usted quiere, un canal comunicativo entre la Constitución Nacional
y la Constitución local en materia de derechos, y es el artículo 6. Y a veces nos olvidamos de lo que establece este artículo 6. El artículo 6 de la Constitución provincial es muy claro, en el sentido de que dice que establece que los habitantes de la provincia en el territorio gozan de todos los derechos y garantías reconocidos por la Constitución nacional y por la Constitución local, y dice dos cosas más, inclusive aquellos no previstos en ninguna de las dos y que nacen de los principios que la inspiran. Entonces, si usted suma esto más el artículo 29 que establece en el primer párrafo una definición, son electores tales o cuales personas, y después en el segundo párrafo ese artículo excluye, digo, me parece que esto es sumar un poco 2 más 2. Está bien. No es que nosotros estemos modificando, estemos reformando, y que además hay que también terminar con algún equívoco, porque si esto no lo puede hacer un tribunal que aplica derecho, tampoco lo podrá hacer la legislatura, porque si hay algo que es constitucional, si hay algo que está atrincherado en la Constitución, eso no lo puede desbloquear ni siquiera una ley, porque justamente por definición la Constitución impide ser modificada por ley, de tal manera que también tendría que haber habido una interpretación, si se quiere, constitucional. A mí me da la sensación de que ciertos principios de eficacia y de eficiencia que están íncitos en cualquier adjudicación de competencia a un tribunal que tiene que velar, por ejemplo, porque los padrones estén correctamente integrados, por ejemplo, eso es suficiente autoridad. Más aún cuando esto se vincula, más aún cuando esta cuestión se vincula a los derechos políticos que en la provincia de Santa Fe siempre fueron adjudicados en función de la capacidad de las personas, y en función de que esto es legislación común del Código Civil, la determinación de la capacidad de las personas. Yo simplemente recuerdo que en el año 99, en junio del 99, la acordada número 4 del Tribunal Electoral Provincial modificó las condiciones de accesibilidad a los cargos legislativos municipales y comunales, bajando la edad de 22 a 21. Quiere decir que inclusive hasta hay antecedentes históricos que mueven al tribunal por este vector. No es una cosa que se le ocurrió al doctor Herbeta, al doctor Ibaldi Artacho, al doctor Drago, sino que un tribunal, fíjese la integración del Tribunal Electoral del 99, iba a ver los especialistas que estaban integrando ese tribunal. Doctor, como si siguiéramos para darle desde mi lado, después Alejandra hace la última, sigamos planteando esto como si fuera un docente universitario que está frente a sus alumnos. Porque es muy bueno que escuchen esto, que termina de explicar usted, porque a mucha gente que no está en el día a día le permite abrevar y aprender con H intermedia de lo que uno no conoce. Por eso también le hago una pregunta que yo me interesé consultándolo. Expliquémosle a la gente qué constituye la Constitución. Están los derechos orgánicos y están los otros derechos. La división, Luis, que nosotros hacemos en Constitucional 1, digamos, ¿no? Constitucional básico, es que las constituciones tienen dos partes, ¿sí? Una que es la Constitución de los derechos, que le denominamos parte dogmática, y otra que es la Constitución del poder, ¿sí? Que es lo que fundamentalmente uno tiene que mirar, por lo menos en la tradición de quienes en algún momento estudiamos con Nino, como Roberto Garagela le llama la sala de máquinas, es lo que en general hay que tocar. Las declaraciones de derechos en general ya son muy exhaustivas. La Constitución Nacional incorpora tratados internacionales a la propia Constitución como para zanjar la discusión que había si los tratados tienen jerarquía superior a la ley o no tienen superior a la ley. La Constitución del 94, estos tratados, estas convenciones las incrustó en la Constitución para no tener ese tipo de debate. Y por otro lado, le digo, tenemos la Constitución del poder, la parte orgánica de la Constitución, que es, bueno, cómo diseñamos el tablero de comando para que esos derechos
se vean homenajeados en la mayor medida de lo posible. Y los dogmáticos serían el derecho... Los dogmáticos, la libertad de expresión, la libertad de ejercer industria lícita, la libertad de asociación, la libertad de movimiento, todo eso, por ejemplo, que están en el artículo 14 y el 14 bis, los derechos del trabajo. Eso es la parte dogmática de la Constitución. Esto lo hago a propósito para que este reportaje, esta nota, también sirva para que aprendamos, para que la gente que no está muy metida en el tema, no es solamente el voto joven, es algo maravilloso que ocurrió en nuestra tierra, acá, en Santa Fe de la Veracruz. Acá nació nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional. Y esta clase, nos imaginamos todos sentados en un aula universitaria, es un poco un volver hacia aquel 1853, cuando Gorostiaga y compañía redactaban la Constitución y entonces permitían que hoy podamos debatir, charlar, tener disensos y generar en un Estado de Derecho esta linda posibilidad de aprender. Pero además lo contaba el doctor, él estuvo asesorando en la reforma constituyente del 94, o sea, ¿quién mejor que él? Y además que elaboró un borrador que le elevó al gobernador Obeid en aquel momento para reformar esta constitución provincial, o sea... Completo, más claro, ¿no? Completo. Hicimos una persona que lo pueda tener más claro. ¿No? La última pregunta que le quería hacer. Sí, porque también los oyentes están preguntando, y me parece interesante el planteo que nos hacen. ¿Qué pasa si un partido político ahora en estas elecciones, a lo mejor no muy conforme con los resultados electorales, decide impugnar el voto de un sector, o sea, el voto joven, porque no está votado por la legislatura? ¿Puede llegar a someterse a impugnación o ya la decisión del tribunal? Sí, pero no, la decisión del tribunal no es decisión última, todas las decisiones del tribunal pueden ser impugnadas por vía del recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad de sentencia ante la propia Corte. La Corte es nuestro último tribunal, no el Tribunal Electoral. O sea que puede pero las impugnaciones tienen que ser previas. No bien. Bueno, entendí. Ahí se escuchó el timbre, terminó la clase, doctor. Ya cada uno de Constitucional 1 lo damos la semana que viene de nuevo y vamos a estar otra vez en otra clase. Gracias por todo este tiempo. No. Gracias por permitirnos Luis, Alejandra, aprender. Y a la audiencia, muchísimas gracias, al contrario. Muchísimas gracias. A disposición como siempre. Gracias, muy doctor. amables. El doctor Jorge Barraguirre, tuvimos el dictamen de esto ayer, 2:30 a 1, lo colocamos en exclusiva, lo pudimos disfrutar y entender ahora con esta charla. Y será motivo de preguntar, te pasé anoche, Fío, porque hago tantas cosas a tan altas horas, lo del Instagram. Te digo que de acá aire, también sí, ya, sí. Voló. Ayer salieron los chicos de Digital a hacer, ahí está, a hacer preguntas a la calle, no a quienes van a votar, sino a la gente común. A la gente común. Y esto es lo que Sofía Córdoba hacía para Aire Digital y para el grupo Aire, para radio, para todos los que componemos este medio. Los santafesinos, ¿qué opinan sobre el voto joven? Sí, me parece bárbaro que voten, que se expresen, es bueno. Me parece importante que los más chicos tengan el poder de elegir porque básicamente son el futuro, pero también me parece importante que se los eduque con todas las opciones que pueden tener para votar. Me parece que deberían llegar a los 18 años, donde ellos están estables, terminan la escuela, pueden ver un poco de tele, informarse con el papelerío que presenta la política, ¿viste? Pero ya a 16, 17 años tendrían que tener un acompañamiento en la secundaria para poder permitirlo hacerlo, ¿viste? Me parece que a esa edad ahora los jóvenes no piensan. Esto dijo la gente, hay opiniones en contra y a favor, pero recordemos que el voto joven en Argentina es ley hace más de 10 años. ¿Vos qué pensás? Comentanos. Y esa va a ser la idea. Claro. Que hablen los chicos. Sí, hay mucha gente que incluso dice, bueno, se va a necesitar un poco de educación para los chicos, que tengan... Muchos insisten con que conozcan toda la oferta electoral, que no como que la gente grande tiene miedo que sean inducidos o que sean
movidos hacia un determinado partido. A ver, si les pasa a los chicos, les pasa a todos esto también. No es un patrimonio de los chicos. ¿No? Pero sí, por ejemplo, lo que he visto mucho en Instagram, la vez pasada cuando tratamos el tema del voto joven, fue que, bueno, así como tienen derechos, van a tener obligaciones y también deberían ser punibles en casos de delitos. Poniendo el dedo en la llaga en un tema que también ha dividido aguas mucho tiempo y sigue dividiendo, que es en la edad de imputabilidad para los chicos. Entonces, es un abanico gigante, pero y está bueno ponerlo en discusión, en tela de juicio. Bueno, así arrancó Aire, con una nota fuerte, importante. Este tema, lo digo con mucho orgullo, lo pusimos a través de Alejandra y después se replicó en todos los programas y en airedigital.com, allá por finales de marzo. Después otros lo tomaron, hasta la misma política, y hoy, después de 2 meses, usted ayer tuvo el anticipo exclusivo del dictamen, después tuvo la información de la decisión del Tribunal Electoral, lo tuvimos a Herbeta al aire a las 10, yo salí al aire con los chicos dando la información 18:10, mientras estaba hablando con Luciana y el resto, me dijeron, está el doctor Herbeta en línea, y ya tomaron Luciana Trincheri y el grupo de Pasan Cosas la nota con él. Esta con Jorge Barraguirre, el doctor Barraguirre, sí termina por generar un todo y que usted tenga eso que siempre buscamos. Toda la información antes, primero, pero también escucharlos. Escuchó recién este trabajo de la gente de todas las edades. Ahora vamos a escuchar los mensajes, vamos a tratar de escuchar en la mañana todos los mensajes posibles, porque ya son un montón, que llegan a nuestro mensajero de WhatsApp 342 5 219 271, lo dije bien despacito, para que comparta, y después vamos a chequear con ellos, con los chicos de 16 y 17 años, qué piensan ellos, que es muy importante. Al regreso, después de esta pequeña pausa,